Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo a todos. Mi nombre es Claudio González, más conocido en redes sociales como Kimera Drummer. Así se escribe mi seudónimo en redes sociales y pueden encontrarme en las diferentes plataformas eh, de redes, en YouTube, Facebook, X, Instagram, X Twitter. Me pueden encontrar con este seudónimo o con mi nombre completo. ¿Ok? Durante la grabación van a estar escuchando un sonido medio constante que es que en el departamento de al lado que están arreglando con un taladro. No sé qué estarán arreglando, pero le están dando y dando y es un poco molesto, pero bueno, vamos a estar escuchando ese sonido un poquito seguido y no tengo otro horario para hacer el video, así que eh, prefiero soportarlo, por lo menos por ahora. Em, Estuve viendo por ahí unas interacciones entre católicos y protestantes y, de- y en- y debido a una inquietud que tengo hace mucho tiempo, en donde yo quisiera transformar las entradas de mi blog. Yo tengo un blog que pueden encontrar con este mismo seudónimo en WordPress. Kimera Drummer adora a su Dios, se llama el blog. Que, que, que quisiera convertir esas entradas en podcast. eh, A raíz de eso, quise hacer un video comentando entre la supuesta contradicción que existe entre Pablo y Santiago. En realidad no existe ninguna contradicción. Pero para poder aclarar un poco este asunto y que del cual se agarran muchos católicos romanos y afines que consideran que las obras son determinadas, las obras efectuadas, ejecutadas por el creyente son determinantes a la hora de su salvación, que quise hacer este video. La forma en que lo haré va a ser primero establecer de qué forma Pablo habla de la salvación sin obras, cómo es que uno es justificado sin obras, para luego pasar a comentar lo que dice Santiago respecto de la justificación eh, por las obras. Y de esta forma, al entender en qué sentido tanto el uno como el otro están hablando de esta idea, de estos conceptos, es que vamos a darnos cuenta claramente que no existe conflicto alguno entre ellos. ¿Ok? Espérenme un momento, vamos a cambiar de escena. Ok. Primero partamos por las palabras de Pablo en Romanos 3, ¿ya? Voy a saltar todo el discurso que hace sobre los gentiles y los judíos. Voy a partir desde el versículo 19 en adelante, ¿ok? Y ir comentándolos al respecto para ir siguiendo el argumento del apóstol. Dice, bueno, en primer lugar, los engloba a todos bajo la misma condena. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y pasa a citar la escritura donde prueba el hecho de que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. La realidad de la caída es universal. Todos y cada uno han pecado. Algunos han pecado ante la ley revelada de Dios en el Sinaí, otros han pecado ante eh, en la obra de la ley en los corazones de los hombres, de los cuales emanan eh, las nociones éticas, la imagen de Dios en el hombre. Pero todos han pecado, todos han fracasado en cumplir los estándares de Dios, sean judíos o sean gentiles. No hay ninguno que se salve, con excepción de uno, obviamente. ¿Ok? Y parte en el versículo 19 diciendo, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí la ley debe entenderse a modo general, no necesariamente de forma específica con referencia a la ley revelada en el Sinaí, aunque la ley revelada en el Sinaí implica la ley natural,
por decirlo de alguna forma. Es decir, la ley moral revelada en el Sinaí explícitamente implica la ley moral por la cual los gentiles se guiaban para tomar sus determinaciones éticas. ¿Ok? Al final estamos hablando de la misma ley. Ambas provienen del mismo Dios, el legislador. Eh, la diferencia es que una procede de la naturaleza del hombre como hijo de Dios, o sea, no como hijo de Dios, del hombre como imagen de Dios, y la otra fue explícitamente revelada en el Sinaí. Pero ambas son, por lo menos en su aspecto moral, son lo mismo. ¿Ya? Entonces, la ley dice eso a los que están bajo la ley para que todo el mundo quede con la boca cerrada y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ordena ciertas obras, ordena ciertas acciones de obediencia, ciertas cosas. Y la obediencia a esas acciones conformarían la justicia con la cual uno se presenta delante de Dios. Pero Pablo dice que por causa del pecado, por causa de que todos están bajo la condena de la ley, y la ley exige perfección, esto está implicado acá y en Gálatas 3 también lo dice, es imposible que por las obras de la ley, es decir, por medio de la obediencia a la ley de Dios, alguien sea justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya? La ley no tiene poder para salvar un alma. La ley simplemente nos informa qué es pecado y qué no es pecado. Por cuanto la ley en sí misma no tiene poder para salvar un alma, entonces nadie puede ser justificado por la ley. Eh, ese es el argumento, por lo menos. Dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ya? Entendamos lo siguiente. Delante de Dios hay dos formas en las cuales podemos ser justificados. Una es por medio de la obediencia propia, que conformaría nuestra justicia delante de Dios, que es la obediencia a la ley. Si nosotros obedecemos perfectamente lo que dice la ley, eso se conformaría en nuestra justicia delante de Dios. En otras palabras, el medio para obtener la justicia es nuestro propio desempeño o, como lo dice la Biblia, nuestras obras. ¿Ya? Nuestras obras serían nuestra justicia. ¿Eh? Pero aparte de la justicia que es por las obras de la ley, hay una justicia que es aparte de la ley. En otras palabras, aparte de la obediencia a la ley. Debemos entender que Jesucristo, para obtener esta justicia aparte de la ley, Él obedeció a la ley perfectamente. Sin embargo, desde nuestra perspectiva solo tenemos dos caminos. O somos perfectos delante de la ley de Dios y esa es nuestra justicia con la cual nos presentamos, o una justicia aparte de la ley nos es concedida y con esa justicia nos presentamos delante de Dios. Esta justicia aparte de la ley, dice Pablo, que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, nosotros esta justicia de Dios la alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de la obediencia a la ley de Dios. Creyendo en Jesucristo, nosotros alcanzamos esta justicia que es aparte de la ley. Y es esa justicia con la que nos presentamos delante. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Es algo que la Biblia en el Antiguo Testamento ya profetizó. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, es decir, todos aquellos que creen en Jesucristo, acceden a esta justicia que es aparte de la ley. ¿Ya? Que es la justicia que Cristo obtuvo obedeciendo a la ley, pero desde nuestra perspectiva es aparte de la ley, es decir, aparte de nuestro desempeño propio frente a la ley. Es una justicia ajena a nosotros, aparte de la justicia que obtenemos por medio de la ley. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la caída es universal, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
siendo justificados gratuitamente. La palabra gratuitamente aquí tiene que ver con se tiene que entender en el sentido de que no es algo que nosotros obtenemos por nuestros propios méritos o esfuerzos. ¿Ya? Es decir, nosotros por medio de la obediencia a la ley, a la obediencia perfecta a la ley, si eso pudiese alcanzarse para un pecador como nosotros, eh, nuestra obediencia perfecta sería nuestro mérito para que Dios nos declarara justos delante de Él. Sería nuestra moneda de cambio por esa declaración de justicia que viene de Dios. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que nos justifica gratuitamente por su gracia, es decir, por su disposición amorosa hacia los pecadores, eh, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo Jesús se nos ofrece esta justicia que es gratuita y que la obtenemos por gracia, entendiendo que la fe también es un don de gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo entendemos esto? Ya, entendemos que nosotros somos propiciados en nuestros pecados, son condenados en Cristo Jesús y nosotros obtenemos mediante la fe en Él la redención y la propiciación. Somos liberados y Cristo se ofrece como nuestro sacrificio. Por eso habla de propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando nosotros creemos en Cristo, en la muerte de Cristo, en nuestro lugar, es como si nosotros estuviéramos ofreciendo a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Así como los judíos en el Antiguo Testamento ofrecían un cordero en el templo ante los sacerdotes para que el cordero fuera muerto en lugar de él por sus pecados. Había un traspaso de imputaciones de justicia. ¿Ya? Y Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es Dios el que ofrece este sacrificio para que nosotros por la fe lo tengamos como propiciación en nuestro lugar. Y de esta manera Él manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acá habla de... Esto tiene que entenderse cronológicamente. Es decir, cuando habla de los pecados pasados no se refiere a nuestros pecados pasados. En cierto sentido sí, pero en el texto, en el contexto se refiere a los pecados pasados en relación a la muerte de Cristo. Antes de que Cristo viniera al mundo, encarnara por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, eh, viviera su ministerio, tuviera su pasión, fuera sacrificado en la cruz y resucitara, antes de eso ya había pecado en el mundo. Los patriarcas pecaron, Abraham, Isaac, Jacob pecaron, Moisés pecó, el pueblo en el desierto pecó también, muchos que tienen buen testimonio por medio de la fe en el Antiguo Testamento pecaron, y sin embargo no había un sacrificio aún hecho concreto como propiciación por los pecados de ellos. Sin embargo, eh, Dios pasó por alto esos pecados, no en un sentido de impunidad, y eso lo demuestra acá. Los pasa por alto en su paciencia, es decir, los, los soporta, por decirlo así, hasta que venga el sacrificio que satisface eh, esos pecados pasados. ¿Ok? Porque debemos entender que los santos del Antiguo Testamento, de la Antigua Dispensación, también fueron salvos por medio de la fe, pero por medio de la fe en la promesa, por medio de la fe en el Mesías que había de venir. ¿Ok? Al igual que nosotros. Pero sus pecados, el castigo por sus pecados fue suspendido por la paciencia de Dios hasta la llegada del sacrificio que cargó los pecados de ellos y carga los pecados de aquellos que venimos después de la cruz. ¿Ok? Entonces, en el contexto, esto se refiere eh, a la cronología antes y después de Cristo. Por supuesto, en la experiencia personal, Dios soporta también nuestros pecados, pero a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, el sacrificio ya fue hecho.
Solo falta que las bendiciones que proceden por la obra de Jesucristo sean eh, dispensadas al elegido, para que conscientemente disfrute de las bendiciones de la obra de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, de esta manera, al hacer esto, al soportar con paciencia, pero después castigar esos pecados en Jesucristo, Dios eh, queda como aquel que es el justo, es decir, aquel que castiga el pecado, porque Él no dejó impunes los pecados de los santos del Antiguo Testamento, sino que los castigó en Jesucristo, pero a la vez es el que justifica. Es decir, es aquel que por medio de esta justicia que es aparte de la ley, declara que es justo aquel que cree en Jesús. Entonces Dios es justo porque castiga el pecado, no deja impune a los santos de la antigua dispensación, y a la vez es Dios mismo el que declara justos a aquellos que creen en Jesucristo como su propiciación por sus pecados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ok, queda excluida. ¿Por qué? Porque nosotros no es por nuestra obediencia a la propia ley, nuestros propios méritos, que nosotros alcanzamos un estatus de justicia delante de Dios, sino que la alcanzamos eh, por medio de una justicia que es ajena a nosotros, que nos es concedida, que no nos pertenece, que le pertenece a Jesucristo, pero que nos pertenece a nosotros por medio de la fe. Entonces no tenemos de qué jactarnos. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, evidentemente no, porque si es porque las obras nos permiten jactarnos por causa de nuestros méritos. Y responden no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ya? Cuando dice acá, Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, tendremos que entender que fe y obras son dos medios para alcanzar la justicia delante de Dios, dentro del marco que nos está presentando Pablo. Nuestras propias obras de obediencia son el medio por el cual obtenemos la justicia que proviene de la obediencia a la ley de Dios. Perfecta. Entonces nuestras obras son un medio para obtener esa justicia, ¿ya? Para ser declarados justos. Y la fe es el medio por el cual nosotros obtenemos aquella justicia que es aparte de la ley, que no es por obras, que no nos es imputada a nosotros por causa de nuestro desempeño frente a la ley de Dios, sino que nos es concedida por Dios gratuitamente, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, aquel que cumplió la ley de Dios, y al obtener esa justicia perfecta, Él, por medio de su obediencia a la ley de Dios, por medio de sus obras, Él nos hace con esa justicia justos y perfectos a nosotros por medio de la fe. En otras palabras, cuando Pablo habla cuando Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, lo que está diciendo es que no es nuestro desempeño, nuestras obras de obediencia a la ley lo que nos hacen justos delante de Dios, sino la fe en Jesucristo que nos entrega esa justicia de Jesucristo a nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que somos justificados por la fe sin obras, lo que queremos decir es esto, que la justicia por la cual nosotros nos presentamos delante de Dios es aquella justicia que Jesucristo ganó, obtuvo por su obediencia a la ley de Dios, a la cual nosotros accedemos por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de la obediencia a la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo se refiere a eso, se refiere a cómo es que un pecador puede llegar a ser considerado justo frente a un Dios perfectamente santo. ¿Se entiende? Solo hay dos caminos. Uno es por medio de la obediencia perfecta a la ley, por medio de tus propias obras de obediencia a la ley, y el otro es por medio de esa justicia que es aparte de la ley, que está en Jesucristo y a la cual accedemos por la fe. Entonces el tema de Pablo es cómo es que un pecador se puede parar delante de Dios y ser declarado justo. ¿Ok? Esa es la esencia básicamente del Evangelio. O sea, nosotros por medio de la fe en Jesucristo creemos en Cristo y somos salvos porque somos vestidos de la justicia de Jesucristo. Ahora vayamos a Santiago. Ya,
Santiago, eh, capítulo 2, versículos 14 al 26, ¿ok? Vamos a ir lo mismo comentando. Dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando Santiago pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Se está refiriendo a la fe que dice tener, aquel que habla, confiesa, declara. Acá Santiago no está hablando de la fe en sí misma como un don de Dios en el creyente, sino que está hablando de, de una confesión de fe, una expresión de la boca hacia afuera que declara, yo tengo fe. Pero Santiago dice, pero si no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? En otras palabras, la pregunta de Santiago cuestiona la realidad de la confesión de fe. Este versículo es clave para entender lo que sigue. ¿Ya? Lo que Santiago tiene en mente es analizar esa confesión de fe de aquel que dice creer y la analiza a la luz de sus frutos. Ya desde un principio entendemos que el propósito de Santiago no es demostrar cómo puede uno ser justo como pecador delante de Dios, cómo puede ser declarado justo, sino que el propósito de Santiago es eh, analizar si la mera confesión de fe es prueba suficiente de su realidad como un hecho concreto. Dice, para probar su punto, hace una analogía, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, declara, anuncia, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la mera declaración de bendición hacia un hermano en necesidad no sirve de nada. Esa es la verdad. Eso es lo que dice Santiago. Así como decirle a un hermano que tiene hambre, ve y ojalá alimentate y ojalá logres conseguir alimento y te sacies, y no hacer nada al respecto demuestra que nuestras palabras son vanas, son vacías. No, o sea, ¿de qué nos sirve decirle saciados de alimento si nosotros no le damos el alimento que necesita para ser saciado? Eso demuestra que nuestras palabras son vacías, nuestra confesión es irreal, es inexistente, no tiene sustento. ¿Ok? Y esto lo hace Santiago como analogía de una confesión de fe, de aquel que dice yo creo en Cristo, pero no tiene frutos, los frutos necesarios que emanan de la fe verdadera en el creyente. Se puede dudar de que sí su confesión de fe es real. Entendemos ya de entrada que el contexto en el cual Santiago habla es distinto del contexto en el cual Pablo habla. No tienen la misma intención, no es el mismo tema, no es el mismo asunto. Fortalece nuevamente esto cuando el versículo 18 nos dice, pero algunos dirá, anunciará, tú tienes fe y yo tengo obras. Ya, vamos por partes. Pero algunos dirá, es decir, ante esa persona que dice que tiene fe pero no tiene obras, puede presentarse a alguien y ofrecerle un reto y le dice, tú tienes fe, es decir, tú dices que tienes fe y yo tengo obras, es decir, yo tengo fe, pero, pero tengo obras además. Entonces el desafío es, muéstrame tu fe, muéstrame que tienes fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La lógica es clara. La fe verdadera produce fruto. La fe verdadera produce efectos en la persona que tiene esa fe verdadera. Produce efectos tales que a veces no es necesario ni siquiera decir que una persona tiene fe para saber que tiene fe. ¿Ok? Sin embargo, una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras que sustenten su confesión, eh, en realidad no tiene evidencia que demuestre que lo que dice con la boca es verdad.
Y esto es evidente porque dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Eso es imposible. La fe es un don que Dios concede al elegido, es un don espiritual, que es interno, un don que nosotros, por lo menos, por fuera no podemos verlo, no vemos la fe del otro. Lo que vemos son las consecuencias de la fe en la otra persona. Y es por eso que él dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque mi fe causa obras, mi fe produce obras. ¿Ok? El tema de acá de Santiago sigue siendo el análisis de una confesión de fe que no produce el efecto que se espera de esa fe. ¿Ya? Para entender la relación entre la fe y sus efectos, yo siempre ocupo este ejemplo. Imaginen que ustedes están en su casa viendo tele y su casa se está incendiando. Ahora, yo vengo y aparezco por la ventana y les digo, chiquillos, chiquillos, se les está quemando la casa, arranquen. Y tú me miras y me dices, sí, te creo, te creo. Ok, te vamos a hacer caso. ¿Qué me demuestras con aquello que dices con tu boca y si permaneces sentado viendo tele y tu casa se está quemando? Me demuestra que tú no me crees, ¿ok? Pero si en cambio yo te digo, chiquillos, se está quemando la casa, arranquen, y tú me ves y me crees y te levantas y corres de tu casa, demuestras que tú estás creyéndome. Es decir, la fe, cuando tú crees, la fe tiene consecuencias evidentes, tiene consecuencias prácticas. El hecho de que tú te levantaste de tu silla y saliste corriendo de tu casa en llamas, significa que tú creíste lo que yo te dije. Pero si tú, aún diciéndote yo eso, me dices, sí, te creo, tranquilo, voy a terminar de ver este programa y sigo, tú me estás demostrando que en realidad no me estás creyendo, no le estás tomando el peso a mis palabras. No estás creyendo que lo que yo te digo es verdad. Y eso se demuestra por el hecho de que no hay obras que sustenten lo que tu boca dice. ¿Ok? Eh, Ahora el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Yo entiendo este versículo de la siguiente forma. Acá Santiago quiere ser irónico. Al comparar al que dice que tiene fe con un demonio, eh, pero quiere ser irónico, quiere ser sarcástico, porque además agrega lo siguiente, dice que los demonios también creen, pero tiemblan. A diferencia de aquel que dice que cree fe y no tiene obras, los demonios creen y tiemblan ante la realidad de que Dios es uno. O sea, hasta los demonios tienen obras, efectos en su vida demoníaca que demuestra que lo que creen de verdad lo que Santiago dice. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan ante esa realidad. No es para ellos, no, esto no es un juego. Algunos entienden que cuando habla de creer, dice, miren, los demonios también creen, los demonios creen y tiemblan, y los demonios tienen fe verdadera y sin embargo no son salvos. Pero aquellos que argumentan de esa manera, en realidad no entienden que Cristo no murió para salvar demonios. Los ángeles no tienen un sustituto que haya muerto por ellos. Por lo tanto, un demonio puede incluso creer en el Evangelio y aún así no ser salvo. No, porque el Evangelio habla de un hombre que murió para salvar a otros hombres. ¿Ok? No hay un sustituto demoníaco que transforma a estos demonios en ángeles nuevamente, por decirlo así. Por lo tanto, el argumento no tiene sentido. Acá el argumento fuerte está en que los demonios tiemblan ante la fe de que Dios es uno. Pero sin embargo, aquel que dice que cree en Dios, que Dios es uno, pero no tiene obras que demuestren, en realidad está demostrando que su fe ni siquiera alcanza para ser una fe demoníaca. Su confesión de fe es vacía, vana. Los demonios creen, él no cree. Ese es el argumento de Santiago. Lo hace de manera irónica, por supuesto. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras se refiere a una a una confesión de fe sin obras que sustenten su realidad. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y de que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham, Pablo nos extiende un poco esto cuando nos dice que Abraham creyó la promesa de Dios
aun cuando su cuerpo estaba casi muerto. En otra parte también se nos dice, creo que en Hebreos 11 se nos dice que Abraham ofreció a su hijo sabiendo eh, que que Dios había prometido darle por medio de ese hijo cumplimiento a su promesa y que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Así que eh, la fe de Abraham se manifestó en sus obras. O sea, lo que hizo él al ofrecer a Isaac en el altar fue demostrar su fe en Dios, porque él decía, yo voy a ofrecer a mi hijo en el altar total. Dios a mí me prometió que por medio de este hijo, él me iba a cumplir la promesa que me hizo, y él es poderoso para cumplirla. Por lo tanto, aunque yo lo ofrezca en el altar, aunque yo le quite la vida a mi hijo sobre el altar como sacrificio, Dios lo puede volver a la vida, y lo tiene que volver a la vida porque él prometió por medio de él bendecirme. Entonces, el orar de Abraham demostró que él de verdad creía lo que dijo, lo que dice la Biblia que creía. Él manifestó, él lo mostró. Entonces claro, eh, su fe actuó juntamente con sus obras, es decir, las obras de Abraham procedieron de la fe de Abraham y la fe se perfeccionó por las obras. Hay como un hay como un proceso de retroalimentación, como que de la fe proceden las obras y las obras fortalecen la fe o completan la fe, por decirlo de alguna forma. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, cuando dice y se cumplió, la palabra cumplir debe entenderse en el sentido de verificar, confirmar, comprobar. Es decir, la expresión Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios se comprueba en el hecho de que las obras de Abraham actuaron en armonía con la fe que la Biblia declara que Abraham tenía. Algunos dicen, porque nosotros entendemos esto, que se refiere a una fe que se muestra hacia otros. Algunos dicen, pero ¿y quién vio a Abraham? Escuché a algunos decir que cuestionara que Abraham fue visto. Y delante de quién Abraham demostró su fe, delante de nosotros. No estamos leyendo acá lo que hizo Abraham y el por qué lo hizo. Acuérdense que Pablo nos dice que lo que se escribió antes se escribió para nosotros en este tiempo. Por lo tanto, la escritura nos muestra la fe de Abraham por medio de sus obras. Nosotros somos testigos de esto. A la luz de todo esto, Santiago concluye, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Acá la expresión justificado se refiere a la prueba de la confesión de fe de una persona ante otros. No se refiere a la justicia de uno delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no necesita que nuestras obras justifiquen nuestra confesión de fe. Dios, en primer lugar, la fe es un don de Dios. Dios concede fe a quien Él desea y por lo tanto Él sabe dónde ha puesto fe. Y en segundo lugar, Dios conoce los corazones del hombre. Dios no necesita las obras de los hombres para saber si creen o no creen. Dios sabe quién cree y quién no cree. En Juan 6, Cristo dejó esto claro cuando habla con aquellos que le seguían y les dice, por eso os he dicho, porque hay algunos de vosotros que no creen. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Entonces, Cristo y Dios, el Dios Padre y el Espíritu Santo saben dónde hay fe y dónde no hay fe. No necesitan obras, pero nosotros aquellos a quienes que escuchamos a las personas decir, no, si yo creo en Dios, no, si yo creo en Cristo, nosotros sí necesitamos tanto ver las obras de otros para saber si de verdad creen, como mostrar nuestra fe por las obras hacia otros para que crean que nuestra confesión es real. ¿Ok? Entonces, el hombre es justificado por las obras y no solamente por decir que tiene fe. Cuando habla no solamente por la fe se refiere a por el decir que tiene fe. Eso es claro a la luz de todo el contexto. O sea, tenemos que sacar este versículo de su contexto para entenderlo de la forma en que el católico romano o el arminiano o cualquiera que quiera meter obras en la salvación, en los méritos de la salvación del creyente, tiene que sacar esto del contexto para poder usarlo de esa forma. Y prosigue Santiago. Asimismo, también Rahab la ramera,
la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, Rahab había escuchado el testimonio del Dios de Israel, el Dios fuerte de Israel, y lo creía. Y por esa fe que tuvo Rahab, recibió a los mensajeros de Josué y los salvó de ser capturados en Jericó, y fue salva también. En lo concreto fue salva porque Dios honró la fe que tenía, concediéndole un camino para que ella no fuera destruida junto con todo el pueblo de Jericó, y a la vez fue salva delante de Dios por medio de la justicia que es aparte de la ley, por aquel Salvador que después, en el futuro, murió por los pecados de Rahab, la ramera. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, es decir, una confesión de fe sin obras, está muerta, no existe, es inexistente. No tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Ok? Vamos de nuevo. Entonces, conclusión. Pablo habla, cuando habla de la justificación por la fe sin las obras de la ley, lo que entiende él es que nosotros somos justificados delante de Dios por medio de aquella justicia que es aparte de la ley, que obtenemos no por medio de nuestra obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Porque esa justicia no está en nuestra obediencia a la ley, sino que está en Jesucristo. Y nosotros la obtenemos por medio de la fe en Él. Si nosotros creemos en Jesucristo como aquel que murió y resucitó para salvar a su pueblo de sus pecados, nosotros somos justificados delante de Dios. Nuestra fe es honrada, eh, siendo que esta fe también es un don de Dios en nosotros. Y somos declarados justos por esta justicia que es aparte de la ley, que nos es concedida, porque es la justicia de Jesucristo, la justicia perfecta de Jesucristo. De esa manera, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Y Santiago, por otra parte, el tema de Santiago es el análisis de una confesión de fe, de una real confesión de fe. Cómo una persona que confiesa, que dice tener fe, puede demostrar verdaderamente la realidad de esa fe que dice tener. Son dos temas totalmente distintos. Y por lo tanto, Pablo no contradice a Santiago y Santiago no contradice a Pablo. Ambos están en total armonía en este tema, tanto en la relación de la justicia de Cristo como nuestra justicia ante Dios, así como la impotencia de la ley para conceder justicia al pecador por medio de sus propias obras, como en el tema de la relación entre una verdadera fe y las obras que vienen como consecuencia de esa verdadera fe. De hecho, Pablo más adelante se extiende en este tema en Romanos 6. No hay contradicción alguna, la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sin las obras de por medio. La sola gracia, sola fide, se mantiene en pie firme y a la vez entendemos que una verdadera fe en Cristo necesariamente producirá frutos de justicia, producto de que una verdadera fe causa efectos reales en aquellos que la poseen. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Eso es lo que yo quería hablar en este video. Les invito a que se suscriban a mis redes sociales, a cualquiera de ellas. En todas ellas me pueden encontrar. Me pueden hacer consultas de cualquier tipo en ellas también. Yo, a mí me gusta contestar las preguntas que se me hacen porque me permiten también hacer trabajar la razón que Dios me dio y que es reflejo de la imagen de Dios en el hombre para poder dar respuestas bíblicas y claras y racionales ante estos temas. Si esto les fue de bendición, pueden ayudarme en Patreon. El link está en la descripción. Es voluntario.
Si también pueden compartir este video, pueden suscribirse a mi canal, darle a la campanita y nada, el que cree en Jesucristo será salvo y no será salvo por sus obras, pero el que cree en Jesucristo producirá obras de justicia por amor a su Salvador. Eso. Que tengan un excelente inicio de semana. Que Dios les bendiga y soli Deo Gloria.